Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña de atún, que es súper fácil y rápida de preparar y queda buenísima. Ya veréis que el relleno es muy sencillo y acompañado de la salsa bechamel hace que sea una delicia de lasaña, ya que queda muy jugosa y cremosa. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el relleno, así que en un recipiente vamos a poner 4 huevos ya cocidos. Yo los he cocido en agua hirviendo durante unos 12 minutos. Ahora los vamos a chafar muy bien con ayuda de un tenedor o un chafador. Una vez que lo tenemos así, vamos a añadir unos 360 gramos de atún ya escurrido. En mi caso he utilizado 6 latitas de las pequeñitas. También añadiremos salsa de tomate frito y la cantidad va a depender un poco de si os gusta la lasaña más jugosa o más sequita. Yo he puesto aproximadamente unos 350 gramos. De manera opcional también le vamos a poner un poco de orégano. Y ya lo mezclaremos todo ligeramente para evitar que el atún se desmenuce demasiado. De esta manera tan sencilla ya tenemos listo nuestro relleno. A continuación, en un recipiente vamos a poner agua caliente. Yo la he calentado en el microondas durante aproximadamente unos 3 minutos. Y esto nos servirá para hidratar las placas de lasaña, que en mi caso son precocidas, así que lo único que hay que hacer es meterlas en agua caliente. Para el molde que yo voy a usar se necesitan 9, aunque la cantidad puede variar dependiendo del tamaño del molde. Las dejaremos así mientras continuamos con la receta. Ahora vamos a preparar una salsa bechamel, así que en una sartén a fuego medio vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla. Y vamos a esperar a que se derrita por completo. A continuación añadimos 2 cucharadas bien llenas de harina de trigo. Y vamos a dejar que la harina se tueste durante unos minutitos, moviéndola constantemente. En mi caso han pasado 3 minutos y como podéis ver la harina ya está doradita. Es importante que no dejéis que se tueste demasiado. Así que ahora vamos a añadir 500 mililitros de leche templada. Y esto nos va a ayudar a que no se hagan grumos. También añadimos sal al gusto, pimienta molida, nuez moscada y opcionalmente orégano. Lo mezclamos todo muy bien y vamos a dejar que la bechamel espese moviéndola continuamente para evitar que salgan grumos. Después de aproximadamente unos 10 minutitos ya tenemos la bechamel lista. Como podéis ver ha quedado súper cremosa y es importante que no la dejéis espesar demasiado, ya que al enfriar espesa aún más. Así que apagamos el fuego y la retiramos. Mientras hemos preparado la bechamel, las placas de lasaña ya se han puesto totalmente blanditas, así que podemos pasar a montar nuestra lasaña. Yo voy a usar este recipiente apto para horno que mide 28 por 17 centímetros. Así que lo primero que vamos a poner es una capa muy finita de salsa de tomate frito. La extendemos y ya se cubre con placas de lasaña. A continuación pondremos la mitad del relleno que hemos preparado. Lo extendemos bien. Y para que la lasaña quede más jugosa también le vamos a poner un poquito de salsa bechamel. Volvemos a seguir el mismo orden que antes poniendo las placas de lasaña, el relleno restante, un poquito de bechamel y las 3 últimas placas de lasaña. Terminamos poniendo toda la salsa bechamel restante, la extendemos y también pondremos un poco de queso rallado.
A continuación podemos gratinar el queso en el horno ya precalentado a unos 220 grados durante aproximadamente una media horita o bien derretir el queso en el microondas. Pasado el tiempo, mirad con el color doradito tan bonito que ha quedado la lasaña. Después de dejarla templar durante aproximadamente unos 15 minutitos, ya podemos cortarla y disfrutar de ella. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!